Vamos a trasladarnos hasta el Cusco. Allí se encuentra el señor Ciro Gálvez. En su momento él ha sido ministro de Cultura y le agradecemos la amabilidad que tiene de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Don Ciro Gálvez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buenos días. ¿Qué tal, hermano? Buenos días, a sus órdenes. Me gustaría comenzar por lo que está ocurriendo en el Cusco. Usted está en estos momentos en el Cusco, ¿no? Y hay una paralización indefinida en el distrito de Machu Picchu, ¿no? Debido a que se está rechazando la venta vía virtual o tercerización de los boletos electrónicos para el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Se lo pregunto porque usted ha sido ministro de Cultura, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema, por favor? Bueno, lo que denuncié siempre, la corrupción existente en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, da indicios de que había corrupción, había fraude en la venta de tickets. Entonces eso, según el ministerio, ha traído como decisión que la venta sea a través de una empresa Juniors, que no es una empresa especialista en esta clase de visitas arqueológicas, sino más bien es una venta que vende tickets para conciertos. Y el otro tema del descontento es que ese contrato no lo hicieron de conocimiento público. Se tiene información que fue firmado en septiembre del año pasado, pero ¿por qué no se puso en conocimiento? Uno de los argumentos es que, como es de menor cuantía, no necesitaba licitación pública, es una contratación directa, pero habría que ver todas esas cosas porque las entradas diarias a Machu Picchu suman millones cada día. Lo que usted señala, señor Ciro Gálvez, es bastante relevante, ¿no? Usted en su momento, cuando era ministro, ha denunciado malos manejos desde la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Cusco. Hoy el diario El Comercio de Lima señala que se ha encontrado un desbalance, ¿no?, en la venta de boletos a Machu Picchu, ¿no? Un desbalance solamente en el año 2022 por 8 millones de soles, ¿no? ¿Cómo ver este tema, por favor, para luego también pedirle una opinión sobre lo que usted ha considerado que no es una empresa especializada la que se está dedicando precisamente a la venta virtual? Vayamos por el primer tema. El Ministerio de Cultura dice que hay un desbalance, que hay corrupción, lo que usted decía. Claro, el desbalance es obvio. Si el río suena es porque piedras trae acá. Es Vox Populi que había ese desbalance, esa mafia que vendía, por decir, 1 millón y decía haber vendido de repente la mitad o menos, ¿no? Y el otro problema es que también con este problema de Juniors le está quitando ingresos al Consejo Distrital de Machu Picchu, porque anteriormente el municipio percibía el 10% de las ventas, pero como le van a pagar también el 3.9% a esta empresa vendedora, disminuye el ingreso del municipio de Machu Picchu al 6% aproximadamente. Obviamente todo esto ha creado un descontento tremendo en el municipio y también en los sectores populares, en los pequeños comerciantes, no solo por la venta de tickets, sino porque hay un monopolio del tren que lleva a Machu Picchu. No tiene carretera para llegar hasta el mismo santuario y eso obliga a que la única línea, Cusco Rail, tenga el monopolio del transporte de pasajeros. Todo esto encarece. Y al cusqueño de clase media le afecta porque también le están limitando la visita solamente para los días domingos. Y hay que comprar la entrada virtual faltando por lo menos 15 días. Entonces todo esto desconcierta a los cusqueños. Hay un descontento en toda la población. Ahora, ¿qué salida podemos encontrar? Por un lado, hay corrupción inobjetable. Se está denunciando, usted también en su momento lo había ya adelantado. Por otro lado, usted explica que esta tercerización no es la más adecuada, que además afecta económicamente al distrito de Machu Picchu. ¿Qué medida podemos
encontrar como salida si la propia ministra de Cultura, Leslie Urteaga, dice que no van a dar marcha atrás? Entonces, ¿cómo encontrar una salida a este problema? Se tiene que encontrar alguna salida porque esa postura de autoritarismo y de provocación, podría decirse, de parte del Estado, está agravando la tensión, ese enfrentamiento entre la población y el gobierno. Veamos lo que pasó en Pichanaki, Selva Central, casi un enfrentamiento fatal contra la seguridad de la señora Dina Boluarte. Ahora último en Ayacucho y ahora último en Cusco. Entonces yo creo que el gobierno no debe poner esa postura tan autoritaria, tan provocativa. La salida yo pienso que tiene que buscarse, pero conversando, dialogando con el municipio de Machu Picchu, con las comunidades campesinas de acá que no se benefician absolutamente en nada del turismo a Machu Picchu. Las comunidades campesinas son las que llevan la peor parte porque por último no tienen ni siquiera carretera para llegar a sus pueblos que están cerca del santuario. Entonces tiene que ser un diálogo con el municipio, con las comunidades campesinas y obviamente con la Dirección de Cultura. Pero además de eso, se tiene que hacer de veras una corrección de tanta corrupción que existe en la Dirección de Cultura del Cusco. Recordemos que más del 50% de todo el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura se destina al Cusco. Y acá se ha denunciado, cuando yo fui ministro, denuncié una serie de irregularidades, como es haber destruido unos andenes en pleno centro del Cusco para construir el Hotel Sheraton. Al abrir la avenida El Sol, encontraron construcciones prehispánicas, no dieron cuenta al público y las taparon, las enterraron simplemente y construyeron la pista. Entonces, Cusco cada vez está perdiendo su atractivo turístico. El centro del Cusco y todo el Cusco ahora más parece una ciudad europea como Venecia, como Barcelona, ¿no? Pero ya no es una ciudad que sea un atractivo turístico. Entonces, hay medidas drásticas, estructurales que se tiene que hacer. Yo le recomiendo a la señora ministra que no sea tan soberbia, no sea tan prepotente. Yo creo que esa postura, ese estilo de ser, están imitando a la señora Dina y eso no nos va a llevar a buen final. Pero también, por su palabra, colijo que también usted exige que se investigue en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Tiene que investigarse porque de otro modo estarían encubriendo. Yo en mi informe final, cuando dejé el ministerio, toqué de manera detallada todos esos puntos que lamentablemente no lo masificaron su difusión. Eso está pendiente. Ahora, permíteme abordarle un tema también dentro de la actualidad política. ¿Cómo analiza la gestión de Dina Boluarte, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado en la gestión del expresidente Castillo, ¿no? Pero justamente en esa perspectiva, en esa visión, ¿cuál es su análisis de la gestión que lleva adelante Dina Boluarte, señor Gálvez? Aquí hay que determinar si el gobierno tiene o no legitimidad y representatividad de todos los peruanos. Lamentablemente, el proyecto de Pedro Castillo era incluir los pueblos originarios que suman más o menos entre 11 y 12 millones de peruanos al Estado, o sea, conectar al Estado con los pueblos originarios, y yo era la conexión. A eso se debía mis visitas permanentes a los pueblos originarios. Con mi salida, el gobierno se desconecta de los pueblos originarios y cada vez empeoró más el gobierno de Castillo, cae Castillo y con la señora Dina se desconecta aún mucho más, ya no solo de los pueblos originarios, sino de los sectores populares, al extremo de que hoy la población no quiere ver a ningún ministro, a ningún congresista, menos a la señora Dina Boluarte. Entonces, un gobierno así que ya no puede conversar siquiera con los gobernados es sumamente grave.
la calma es aparente. Bueno, la señora Dina, los ministros pueden ir a cualquier lado del interior del país, pero con bastante resguardo, y eso no es normal. Lo normal es que las autoridades sean bien recibidas por el pueblo sin necesidad de resguardo, pero aquí está ocurriendo todo lo contrario y yo pienso que esto es una bomba de tiempo. Y la opinión es que el gobierno, como le digo, tiene que usar nexos de conexión con los sectores populares y con las comunidades campesinas y nativas. Usted cuando integró el gabinete indicaba que iba a ser frontal contra la corrupción, y la verdad que lo fue. En su momento usted ha denunciado estos casos, ¿no? El gobierno de Castillo está infectado por corrupción, por un lado, y también ve esa misma línea de corrupción en el gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que la corrupción sigue, eso es vox populi, y todos sabemos que el Estado está plagado de corruptos. Y lamentablemente la postura mía, siguiendo la consigna del gobierno, era guerra frontal contra la corrupción. Pues inicié esa guerra en el Ministerio de Cultura, denuncié como el caso del MUNA, que costó 500 millones el Museo de la Nación hace 12 o 13 años y hasta ahora no funciona. Denuncié esta corrupción en el Cusco, denuncié esta argolla de los escritores del círculo de Renato Cisneros, como dicen, los bajé del avión porque la consigna era esta. Entonces, en ese momento el gobierno debió darme respaldo político y se hubiera generalizado la guerra contra la corrupción en todas las instituciones públicas, pero lamentablemente no fue así. Y la corrupción obviamente continúa, ¿no? ¿Y haber denunciado la corrupción le valió su salida, cree usted? Claro, en gran parte ha sido eso, porque, y por otro lado también hay discriminación, hay fobia contra los pueblos originarios. Yo iba al ministerio con mi ropa típica y hablando mi idioma originario, ¿no? El quechua. Entonces eso le dolía a los sectores conservadores, pero creo que para traer la paz en el Perú es precisamente entendernos entre peruanos hispanoperuanos y los pueblos originarios. Y somos un país de tantos grupos étnicos diferentes y la única forma de traer paz en el Perú es reconocer esas diferencias y respetarlas y hacer que todos los peruanos formen parte del Estado, porque el Estado no es otra cosa que la sociedad organizada. Significa esto que todos los habitantes del Perú, sean de una u otra cultura, etnia, tienen derecho a estar representados en los poderes del Estado, pero hoy no lo están, y entonces ese es el problema de los pueblos originarios que permanecen excluidos y subalternados, y el Estado contra los pueblos indígenas, dicho en otras palabras. El problema no es entre la izquierda y la derecha, porque ambos son pensamientos que vienen de Europa y se sacan los ojos en el Congreso de la República, pero a las grandes mayorías nacionales no le importa que gane izquierda o derecha. Cualquiera que gane va a seguir este problema de fragmentación, de polarización. El verdadero problema, les repito, es entre el Estado y los pueblos originarios. ¿Cómo en estos momentos está usted? ¿Usted está en política activa? ¿Está con su agrupación política viajando por diversos puntos del país? No, estoy totalmente aislado de la política. Yo soy investigador social, soy máster en antropología jurídica y, bueno, también soy doctorando en San Marcos. Estoy por concluir mi doctorado en Derecho. Entonces eso me exige viajar, hacer estudios de investigación en los pueblos originarios, ¿no? Y ver, auscultar la realidad nacional para interpretarla. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, señor Ciro Gálvez, ex ministro de Cultura. Desde el Cusco ustedes tienen información de primera mano sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y además, ¿no?, una visión de lo que denunció en su momento y lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no?, en el caso particular de la venta de boletaje a Machu Picchu. Le agradezco la gentileza.
Muy amable de su parte. Añay, muchas gracias, hasta cualquier momento.